En la clase de hoy vamos a continuar con la discusión sobre lo que tiene que ver con los fundamentos de la teoría de probabilidad que dijimos que íbamos a utilizar para caracterizar eventos inciertos en sistemas de ingeniería. En la primera parte de esta clase comenzamos a ver tres formas de cómo asignar probabilidades, o sea, tres métodos. El primero de ellos, que es uno de los más conocidos, que es el método clásico, tiene un pequeño problema que tiene que ver con el hecho de que si el espacio muestral es muy grande, necesitamos contar todos los elementos del espacio muestral y todos los elementos del evento que nos interesa. Entonces, vimos un ejemplo en la primera parte donde necesitábamos contar una serie de datos que están organizados de manera tal en que el orden de los datos en cada subconjunto importa. Eso se conoce como una permutación. Hay un segundo caso que surge que tiene que ver con formas de formar subconjuntos, pero de manera en que el orden de los datos no importa. Eso se conoce como una combinación. De nuevo, son herramientas de conteo que generalmente se enseñan desde el nivel de secundaria. Por ejemplo, imagínense que tenemos los números del 1 al 3, como en el ejemplo que vimos en la clase anterior, la primera parte, y nos preguntan de cuántas formas se pueden organizar los números del 1 al 3 si el orden importa y no se pueden repetir. En la permutación vimos el caso en que el orden importaba y se podía repetir o no se podía repetir. Entonces, si no se puede repetir, hay 6 formas. Eso es una permutación eh, sin repetición. Esas 6 formas son 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 y 3, 2, 1. Si se fijan, cada uno de esos conjuntos tiene los números del 1 al 3 sin repetirlos. Pero ¿qué pasa? En una combinación resulta que todos esos conjuntos son iguales. ¿Por qué? Porque todos tienen los números del 1 al 3. Si no nos interesa el orden de los datos, entonces 1, 2, 3 o 1, 3, 2 es lo mismo. ¿Por qué? Porque los dos conjuntos tienen 1, 2 y 3 y el orden no importaría. Entonces eso se conoce como una combinación. Si queremos encontrar el número de formas en que yo puedo agrupar datos de manera que el orden no importa, se utiliza la fórmula de la combinación, que es esta fórmula que se ve aquí, CNR, donde N es el número de datos y R es el tamaño de los conjuntos que yo estoy seleccionando. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, 10 números y quizás que lo quiero agrupar en grupos de 3, por ejemplo, o de 5. Entonces, R es el tamaño del grupo y N es el número total de datos que tengo. En general, es esencialmente lo mismo, es parecido a una permutación, de nuevo, pero la única diferencia es que el orden de los factores no importa en la combinación. El libro abunda un poco más sobre el tema y pues lo pueden consultar. De hecho, tienen una lectura de esa sección del libro donde abunda un poco más de la combinación y el libro presenta 2 o 3 ejemplos un poco más concretos. El siguiente tema es el siguiente. Tiene que ver con lo que se conoce como probabilidad condicional e independencia. Resulta que hay aplicaciones en que es conveniente calcular una probabilidad de un evento, dado que tenemos información de un evento que está relacionado al mismo. Y vamos a ver unos ejemplos que nos va a ayudar a clarificar eso. Por ejemplo, imagínense que usted quiere calcular la probabilidad de que hoy llueva, pero usted está en un cuarto cerrado, digamos, o sea, que usted no ha visto eh, el medio ambiente, no ha visto cómo se ve el día. Es razonable que, por ejemplo, que si usted va a calcular la probabilidad de que llueva, no es lo mismo que usted vea el día nublado a que no lo vea. O sea, el hecho de que usted está viendo el día nublado, eso es una información adicional. Que esté nublado no quiere decir que va a llover, o sea, que usted no le permite definir si va a llover o no, pero le ayuda a cambiar la probabilidad de que vaya a llover o no. O sea, si por ejemplo, si usted tiene una probabilidad de que va a llover, sin haber visto que el día está nublado, probablemente, si usted sale a la calle y ve que está muy nublado, dirá, bueno, yo quiero ajustar esa probabilidad porque yo entiendo que yo tengo que incorporar el hecho de que está muy nublado, o sea que probablemente la probabilidad es más alta de lo que yo pensaba. Esa idea se conoce como probabilidad condicional, o sea, es la probabilidad de un evento del cual tengo incertidumbre, dado que yo conozco información de otro evento sobre el cual también puede haber incertidumbre. Algún ejemplo concreto puede ayudar a clarificar la idea. Imagínese que usted quiere, este ejemplo de ingeniería estructural, imagínese que usted quiere calcular la probabilidad de que ocurra un terremoto
en una región en los próximos 2 meses. Esa probabilidad es diferente si en esa zona ha ocurrido un terremoto recientemente o no. Por ejemplo, en Santiago no ha ocurrido un terremoto fuerte en los últimos, hace más de 100 años. O sea, la falla septentrional es una falla que no ha sufrido una ruptura importante en mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? La probabilidad de que ocurra un terremoto es tanto, digamos, o sea, hay una forma de calcularlo, se calcula de manera concreta y lo que son de estructural ven eso en otra clase. Les da un número. La probabilidad de que haya un terremoto mañana, por ejemplo, es un valor. Pero ¿qué pasa? O en los próximos 2 meses, como dice el ejemplo. ¿Qué pasa? Si ocurre un terremoto, resulta que existe la probabilidad de que ocurran otros terremotos aumenta. ¿Por qué? Porque los terremotos generalmente ocurren en una serie, o sea, en una secuencia, que se conocen como réplicas. Entonces, si ocurre un terremoto hoy, por ejemplo, es razonable que esa probabilidad aumente, o sea, que sea más probable que ocurra un segundo terremoto, así no hubiese ocurrido el anterior. En otras palabras, el hecho de que ocurre un terremoto, que eso es una información nueva, va a aumentar la probabilidad de que ocurra otro terremoto. ¿Por qué? Porque ese fenómeno ocurre en secuencias de varios eventos repetitivos. Entonces, esa es la idea, que yo pueda incorporar información de algo que pasó, o sea, de algún evento que yo conozco. Otro ejemplo es el siguiente. Imagínense que usted quiere calcular la probabilidad de una brecha en un sistema de información en los próximos meses. Esa probabilidad es diferente, por ejemplo, si usted supiera que ocurrieron varias brechas recientemente. O sea, por ejemplo, digamos que usted trabaja con cierto sistema de información y resulta que han ocurrido varias brechas de manera secuencial. O sea, que en las últimas semanas se ha notado que han ocurrido varias brechas, o sea, de manera recurrente. Entonces, es razonable que la probabilidad de que ocurra otra brecha es mayor si yo he visto que se ha violentado el sistema recientemente. Entonces, de nuevo, la idea es que yo pueda incorporar esa información al cálculo de la probabilidad de que el evento ocurra. Entonces, eso es lo que se conoce como probabilidad condicional. O sea, la condición es que yo observo algo que me ayude a predecir lo que yo estoy tratando de predecir. En este caso, cuándo va a ocurrir la brecha o cuándo va a ocurrir el próximo terremoto. Si tenemos dos eventos, A y B, que corresponden a un experimento, vamos a definir la probabilidad condicional de A dado que B ocurrió de la siguiente manera. P, en esta clase P siempre significa probabilidad, una P mayúscula, de A, una barra vertical, B. Eso se lee, la probabilidad de que A ocurra dado que el evento B ocurrió. Obviamente, si estoy diciendo que B ocurrió, la probabilidad de que B ocurra no puede ser cero. O sea, yo estoy diciendo la probabilidad de A condicional en que B ya ocurrió. O sea, que la probabilidad de que B ocurra nunca va a ser cero en este caso. En el caso que yo estoy calculando probabilidad de A dado B. Si A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo, o sea, que son dos eventos disjuntos, su intersección es el conjunto vacío, entonces la probabilidad de A dado que B ocurrió es cero. ¿Por qué? Porque si A y B no pueden ocurrir al mismo tiempo y B ocurrió, entonces A no puede ocurrir. Entonces la probabilidad de que A ocurra, dado que B ocurrió, tiene que ser cero si los eventos son disjuntos. Porque acuérdense que eventos disjuntos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Si la ocurrencia de B implica la ocurrencia de A, entonces la probabilidad de A, dado que B ocurrió, es 1. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la ocurrencia de B implica la ocurrencia de A. Entonces la probabilidad de A, dado que B ocurrió, tiene que ser 1. Porque B implica que A ocurra. Entonces, la idea, de nuevo, de manera general es la siguiente. Yo quiero incorporar en el análisis el hecho de que un evento B ocurrió para yo mejorar la probabilidad de calcular, mejorar mi cálculo de la probabilidad del evento A. O sea, esa es la idea fundamental. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la definición de probabilidad como frecuencia relativa, acuérdense que vimos que hay tres formas de definir la probabilidad. Como frecuencia relativa, el método subjetivo bayesiano o el método clásico. Si utilizamos el método de frecuencia relativa para calcular la probabilidad de A dado que B ocurrió, nos da algo como lo siguiente. O sea, es el límite cuando el número de experimentos tiende a infinito de la relación, acuérdense, del número de veces que ocurre el experimento entre el número de experimentos. En este caso, el numerador sería el número de veces que ocurren tanto A como B.
¿Por qué? Porque quiero calcular la probabilidad de A dado que B ocurrió. Entonces es el número de veces que ocurren tanto A como B. Y el denominador es el número de experimentos. En este caso es el número de veces que ocurre B. Porque quiero calcular de nuevo la probabilidad de A dado que B ocurrió. O sea, me estoy restringiendo al número de puntos en el espacio muestral en que B ocurre. Entonces, ese límite es la relación entre esas dos cantidades que le vamos a llamar NAB y NB. NAB es el número de veces que ocurren tanto A como B y NB es el número de veces que ocurre B. Si dividimos el numerador y el denominador de esa relación entre N, donde N es el número total de experimentos, entonces nos da que la probabilidad de A, dado que B ocurrió, es la relación, o sea, la división de la probabilidad de A intersección B entre probabilidad de B. Y el libro abunda un poco más de por qué esa definición tiene sentido. O sea, por qué esa definición de probabilidad condicional va de acorde a lo que conocemos como la idea de tomar en cuenta un evento para predecir otro. El número de experimentos tiene que tomar en cuenta que N es el número de experimentos que incluye casos en que A y B no ocurren. O sea, la idea es la siguiente, tenemos dos eventos, A y B. A puede ocurrir o no ocurrir. B puede ocurrir o no ocurrir. Entonces, N es el número total de experimentos. Incluye casos en que, por ejemplo, A no ocurre y B no ocurre. Pero aquí lo que me interesa es la probabilidad de que A ocurra dado que B ocurra. El libro llama como el complemento de un evento su contrario. Por ejemplo, A con una raya arriba, que lo vamos a ver más adelante. A con una raya horizontal arriba es el complemento de A. O sea, si hace un evento, el complemento de A es que ese evento A no ocurra. O sea, A es que ocurra un evento y su complemento es que A no ocurra. Porque puede ocurrir o no ocurrir. Se dice que los eventos A y B son estadísticamente o estocásticamente independientes si P, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. O equivalentemente, que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de B. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo estoy, de nuevo, lo que a mí me interesa es calcular la probabilidad de que un evento sobre el cual tengo incertidumbre ocurra. En este caso el evento es A. ¿Qué pasa? Yo quiero incorporar en el análisis información de otro evento que me ayude a mejorar mi predicción de ese evento. Entonces, ¿qué pasa? Si probabilidad de A es igual a la probabilidad de A dado B, eso quiere decir que la ocurrencia o la no ocurrencia de B no mejora mi probabilidad que yo obtuve de A. Esa P de A se llama la probabilidad incondicional. O sea, si no tiene la raya vertical, es la probabilidad incondicional. Y la de la izquierda, en el signo de igualdad, es la probabilidad condicional. Si esas dos cantidades son iguales, eso lo que quiere decir es que B no me ayuda a mejorar mi predicción de A. O sea, B es un evento que es independiente de A. O sea, son dos eventos que son independientes. Y si son independientes, uno no me ayuda a predecir el otro. O sea, son dos cosas que tienen sentido con lo que conocemos como independencia. O sea, independencia quiere decir que una cantidad me ayude a predecir la otra, aunque las dos tengan incertidumbre. Y vamos a ver más adelante dos ejemplos que son concretos, que quizá ayuden a aterrizar la idea. Pero lo que tienen que hacer es avanzan, ven el ejemplo y después vuelven al inicio para que vuelvan a ver la definición de probabilidad condicional y puedan más o menos aclarar qué es lo que le quiero decir en este momento. Porque quizá es un poco nebuloso la primera vez que uno lo ve el concepto, pero después que uno ve un par de ejemplos, entonces uno puede regresar a la clase, al inicio, para ver la definición formal de esa cantidad. El hecho de que la probabilidad de A dado B sea igual a la probabilidad de A, o que la probabilidad de B dado A sea igual a la probabilidad de B, significa lo siguiente: que la probabilidad de la intersección de A y B, que es igual, de acuerdo a la definición de probabilidad condicional, es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. Pero si son independientes, entonces P de A dado B es P de A, de acuerdo a esta relación de aquí. Entonces, si dos eventos son estadísticamente independientes, la probabilidad de su intersección
o sea, de que los dos ocurran al mismo tiempo, es la probabilidad de un evento por, o sea, el producto, la probabilidad del segundo evento. Ahora vamos a ver entonces un ejemplo del libro, el ejemplo 2.15, que discute el cálculo de la probabilidad condicional cuando lanzamos un dado. El experimento es lanzar un dado, que como sabemos, si el dado es simétrico, hay 6 posibles resultados, los números del 1 al 6, y cada uno tiene una probabilidad de ocurrencia de un sexto. Vamos a considerar los siguientes eventos, los eventos A, B, C y D, donde A es que observemos un número impar, B que observemos un número par, C observar el número 1 o 2 y D observar el número 1. Entonces el problema pide que calculemos lo siguiente, que determinemos si A y B son independientes, si A y C son independientes y la probabilidad de D dado que observamos A. De acuerdo a la definición de probabilidad condicional, la probabilidad del evento A dado que B ocurra es la probabilidad de la intersección entre A y B entre la probabilidad de B. La probabilidad de la intersección entre A y B es el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque el evento A es que observemos un número impar, o sea, 1, 3 o 5. El evento B es que observemos un número par, 2, 4 o 6. Esos dos conjuntos no tienen ninguna intersección, su intersección es vacía. La probabilidad del conjunto vacío, por definición, es 0 siempre. O sea, la probabilidad del conjunto vacío es 0 y la probabilidad del espacio muestral completo es 1. Entonces, el numerador es 0. El denominador es la probabilidad de observar un número par. Hay 3 números pares, entonces esa probabilidad es 3 sextos. Entonces, la probabilidad de A dado B es 0. La probabilidad de A como incondicional, o sea, se llama la probabilidad incondicional de A, es la probabilidad de observar un número impar, que es 3 sobre 6, que es un medio. ¿Qué pasa? Un medio no es igual a 0. O sea que esos dos eventos, A y B, son dependientes. En otras palabras, la ocurrencia de B me ayuda a predecir la ocurrencia de A. ¿Por qué? Porque si yo observo B, que el número es par, obviamente A no puede ocurrir, porque A es impar. El número no puede ser par e impar al mismo tiempo. Entonces, si ocurre B, yo sé que no ocurre A. Y si no ocurre B, yo sé que ocurrió A. Entonces, un evento me ayuda a predecir o determinar el resultado del otro. Esa es la idea de dependencia. O sea, que un evento me ayuda a predecir otro evento. El segundo mandato pide determinar si A y C son independientes. De manera similar, la probabilidad de A dado C es la probabilidad de la intersección de A y C. En este caso, A es un número impar, 1, 3 o 5. C tiene 1 o 2. Entonces la intersección entre esos dos conjuntos, o sea, los los elementos en común es simplemente el número 1. Entonces, la probabilidad de observar 1 es un sexto, 1 sobre 6. Y la probabilidad de observar 1 o 2 es 2 sobre 6. Tenemos dos posibles resultados, 1 o 2. 2 sextos. Entonces, la probabilidad de A dado C es un medio. La probabilidad de A, aquí hay un pequeño error, un typo, eso debe ser A. La probabilidad de A es un medio. ¿Por qué? Porque hay 3 números impares y 6 posibles resultados. Entonces, esa probabilidad es 3 sobre 6, que es un medio. Entonces, la probabilidad de A dado C es igual a la probabilidad de A en este caso. En otras palabras, los eventos A y C son independientes. O sea, C, la ocurrencia o no ocurrencia de C, no me ayuda a mejorar mi estado de conocimiento sobre A. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que A ocurra independientemente, o sea, incondicional, quiere decir, independientemente de si C ocurre o no ocurre, es igual a la probabilidad de A dado que C ocurra. O sea, esta relación de aquí me dice que la probabilidad de que A ocurra dado que C ocurrió es lo mismo que la probabilidad de que A ocurra si C ocurre o no ocurre. O sea que C no me aporta información en la predicción de A, no me ayuda a mejorar mi estado de conocimiento sobre A. Y esa es la idea de independencia. Por último, la probabilidad de D, dado que observamos A, es de la misma manera, la probabilidad de la intersección entre A y D, que en este caso es la probabilidad de observar el número 1, entre la probabilidad de observar A, que es la probabilidad de número impar, que es 3 sextos. Entonces, la probabilidad de D, dado A, es un tercio. Entonces, esa es la idea de probabilidad condicional e independencia estocástica.
Otras relaciones que son útiles para calcular probabilidades, que la vamos a utilizar más adelante, son las siguientes. Primero, la ley aditiva. Si tenemos dos eventos A, B, la probabilidad de A o B, que es la unión, sí, esos son lo que se conoce como diagrama de Venn. A unión B, ustedes saben que es todos los eventos que están en A y todos los eventos que están en B. Entonces, la probabilidad de esa unión de A, B, que se lee la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B, es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Porque si no les resto esa intersección, la estoy contando dos veces. Entonces, por eso, tengo que calcular la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de esa intersección de A de ahí, de A intersección B, que son los eventos que tienen en común tanto A como B, para no contarla dos veces. El complemento que les mencionaba anteriormente es todos los eventos, el complemento de A son todos los elementos que no están en A. Obviamente, si tenemos el elemento A, por ejemplo, cualquier punto en el espacio muestral o está en A o está fuera de A. O sea, todos esos puntos dentro de la elipse verde están en A. Todos los puntos que están fuera de esa elipse no están en A. Entonces, cualquier punto en el espacio muestral o está en A o no está en A. Por esa razón, A unión complemento de A es el espacio muestral. Pero ¿qué pasa? El complemento de A y A son eventos disjuntos. De nuevo, ¿por qué? Porque un punto o está en A o no está en A. Entonces, la intersección entre esos dos conjuntos es vacío. Entonces, por esa razón, la probabilidad de A unión complemento de A es la probabilidad de A más la probabilidad de no estar en A. Y eso es igual a 1. ¿Por qué? Porque esa es la probabilidad del espacio muestral completo. Existe otra cantidad, otra forma de calcular la probabilidad de un evento que se deduce de lo que se conoce como el teorema de probabilidad total. La idea es la siguiente. Vamos a particionar el espacio muestral en una serie de eventos que le vamos a llamar B1, B2, B3, B4, B5 en este caso. Los eventos B son una partición del espacio muestral. Una partición significa que esos eventos no tienen nada en común. O sea, su intersección es vacía. Si se fijan, no tienen ningún elemento en común. Y la unión de todos los B, en este caso son el espacio muestral. Entonces, eso se conoce como una partición. Es una serie de eventos que son mutuamente excluyentes. O sea, no tienen ninguna intersección. Y su unión es el espacio muestral completo. Entonces, en otra palabra, yo puedo escribir el evento A de la siguiente manera. A, que es la elipse en rojo, es la unión de los siguientes conjuntos. A intersección B1, que es ese espacio de ahí, ese pedacito de ahí, A intersección B1, unión A intersección B2, que es ese espacio de ahí, que se ve aquí en el cursor, el mouse. A intersección B3 es ese espacio de ahí. A intersección B4 es ese espacio de ahí. Y A intersección B5 es ese espacio de ahí. En otras palabras, el evento A yo lo puedo escribir como una unión de una serie de conjuntos que son mutuamente excluyentes. Esos conjuntos son A intersección B1, A intersección B2, etc. Hasta los K elementos. Estamos imaginando que estamos particionando el espacio muestral en K eventos, que le vamos a llamar B1 hasta BK. En este caso son 5 solamente, pero pueden ser más o menos. Como esos eventos son mutuamente excluyentes, o sea, este evento de aquí no tiene intersección con este de aquí, ni con ese de aquí, etc. Eso quiere decir que la probabilidad del evento A es la suma de la probabilidad de cada uno de esos eventos. Ese evento, ese evento, ese evento. Que lo escribimos de esta manera. Es la sumatoria de la intersección de la probabilidad de la probabilidad de A intersección cada uno de esos conjuntos que forman la partición. De acuerdo a la definición de probabilidad condicional, la probabilidad de A intersección BI, o sea, el elemento I de ese conjunto de eventos, es la probabilidad de A dado BI por la probabilidad de BI. Eso es fácil de ver, simplemente si vamos a la definición de probabilidad condicional, que está aquí. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B. Entonces, la probabilidad de A intersección B es
la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B. O sea, si paso ese denominador a multiplicar en el lado izquierdo. Entonces, esa intersección es la probabilidad condicional de A dado B por la probabilidad de B. Ese resultado se conoce como el teorema de probabilidad total. Y vamos a ver una aplicación en el próximo slide. Otro resultado que es útil se conoce como el teorema de Bayes. El teorema de Bayes resulta de lo siguiente. La definición de probabilidad condicional vimos, por ejemplo, que P de A dado B es la probabilidad de la intersección entre A y B entre la probabilidad de B. De igual manera, la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección entre A y B entre la probabilidad de A. Si yo despejo el numerador de cada una de esas relaciones y las igualo, me da lo siguiente. Eso que está ahí. Despejando el numerador de cada una e igualándolo porque es la misma cantidad. La probabilidad de la intersección está en las dos relaciones. La puedo igualar y me queda esta ecuación que está aquí. Eso se conoce como el teorema de Bayes. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. Ese resultado se utiliza bastante, tiene mucha aplicación y el siguiente ejemplo va a ayudar a clarificar eso. El ejemplo es el siguiente. Usted quiere evaluar la vulnerabilidad de una estructura existente utilizando ensayos. Existen ensayos como extracción, lo que son civiles, están un poco más familiarizados, pero la idea es general. El ensayo, por ejemplo, es un pequeño experimento que usted hace a una muestra de la estructura. Existen dos formas fundamentales de evaluar esa resistencia. Un ensayo rompiendo un cilindro, o sea, lo que se conoce como una probeta, que se hace generalmente durante la construcción. Y también existe lo que se conoce como el martillo esclerómetro. El martillo esclerómetro es un ensayo que no es destructivo, sino que se puede hacer después que la estructura ya está construida, pero que tiene cierto error. O sea, es un ensayo que tiene mucha imprecisión y generalmente tiene un error importante en el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos interesa es lo siguiente. Queremos calcular, imagínense que usted tiene una estructura, usted tiene una columna, por ejemplo, usted quiere calcular la resistencia de ese elemento. Pero ¿qué pasa? El martillo esclerómetro tiene un error muy alto. Entonces, la idea, lo que me permite hacer probabilidad es incorporar el error del instrumento. O sea, acuérdense que la idea es que la probabilidad me permite incorporar en el análisis el error que puede tener el instrumento, o sea, la variabilidad en los resultados y el hecho de que el instrumento es impreciso. Eso lo hablamos en la primera clase. Entonces, el problema es el siguiente, dice así, dice, para una estructura determinada, la resistencia que se utilizó en el diseño, o sea, cuando se diseñó la estructura, fue 500 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Qué pasa? Durante la construcción se hace una serie de ensayos de la estructura completa, no solamente de la columna que me interesa, sino de todos los elementos estructurales. Basado en esos ensayos, yo puedo calcular lo siguiente. Yo puedo calcular la probabilidad de que la resistencia de cualquier elemento de la estructura sea mayor o igual que 500, que es el valor de diseño, por eso me interesa. Y puedo calcular la probabilidad de que la resistencia sea menor que 500, que es un problema porque estaría por debajo del valor de diseño. Entonces, la idea es que la probabilidad incondicional, o sea, solamente basado en información general de la estructura completa, es que es la proporción de los ensayos que estuvieron por encima de 500 entre el número de ensayos. O sea, yo rompí una serie de probetas, cuento cuántas estuvieron por encima de 500 y cuántas por debajo. Entonces, esa proporción me da la probabilidad de que en cualquier punto de la estructura que yo elija de manera aleatoria, o sea, sin mirar esencialmente, o sea, al azar, la probabilidad de que la resistencia sea mayor que 500, por ejemplo, para ese ejemplo, era 0.85. O sea, el 85% de la probeta que yo rompí estuvieron por encima de 500. El 15% estuvo por debajo. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa analizar una columna particular. O sea, esa probabilidad es incondicional, queriendo decir que es para la estructura completa, como un todo. Pero yo quiero una columna, que quizá una columna que es muy importante. Si es un puente, por ejemplo, un pilar del puente, una columna que es muy importante. Entonces, lo que yo quiero es hacer un ensayo con el martillo esclerómetro y incorporar en el análisis esa información
para yo mejorar la probabilidad que yo calcule de la resistencia de ese elemento. Pero ¿qué pasa? Ese martillo tiene un error, o sea, es un instrumento que no es preciso y que requiere calibración. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a la precisión del martillo, puede ser que el martillo me diga que la resistencia del elemento es mayor que 500 y que sea mayor que 500. Pero puede ocurrir lo contrario. Puede ser que el martillo diga, mira, la probabilidad de esa columna es mayor que 500, pero que la resistencia real sea menor que 500. ¿Por qué puede ocurrir eso? Eso puede ocurrir porque, no, porque el martillo es algo aproximado. O sea, al ser aproximado, tiene un margen de error, queriendo decir que puede ser que esté en lo correcto o no esté en lo correcto el resultado. Entonces, basado en la calibración de ese martillo, se puede calcular cuál es la probabilidad de que el martillo mida mayor que 500 y que la resistencia real de ese elemento sea mayor que 500. También se puede calcular la probabilidad de que el martillo mida más que 500, pero que la resistencia real sea menor que 500. O sea, en ese caso, el instrumento obviamente está en error. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la resistencia del elemento es mayor que 500, pero la resistencia real del elemento es menor que 500. Esas probabilidades están relacionadas a la precisión del martillo y requieren calibración. O sea, esos son unos datos que generalmente el fabricante del martillo lo tiene que determinar. ¿Por qué? Porque está relacionado a la precisión del instrumento. Entonces, esos son esos dos números. Entonces, lo que me interesa es lo siguiente. Yo quiero analizar una columna importante de la estructura. Y el ensayo del esclerómetro, o sea, el ensayo que yo hice con el martillo me dice que la resistencia es mayor que 500. Pero yo sé que yo no puedo confiar 100% en ese resultado. ¿Por qué? Porque el martillo puede ser que me diga que es mayor que 500, pero que en realidad sea menor que 500. ¿Por qué? Porque el instrumento tiene un margen de error o de precisión. Entonces, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Mira, yo quiero calcular la probabilidad de que la resistencia de la columna sea mayor que 500, dado que yo medí con el martillo esclerómetro y el martillo me dijo que es mayor que 500. O sea, yo quiero incorporar en mi cálculo de la probabilidad el hecho de que yo hice un ensayo que tiene cierto margen de error, pero que como que, aunque tenga cierto margen de error, el ensayo involucra cierta información sobre el sistema. Entonces yo quiero incorporar en el análisis ese resultado con el error que puede llevar ese resultado. Eso se hace con la probabilidad condicional. O sea, yo puedo calcular la probabilidad de que la resistencia de una columna particular sea mayor que 500, dado que el resultado del esclerómetro me mide una resistencia mayor que 500. Entonces ahí es que viene la parte de probabilidad condicional, que yo puedo incorporar en mi análisis información sobre un ensayo, que en este caso el ensayo es el evento. O sea, el evento que estaba a la derecha del signo de condicional es la información adicional que yo tengo. Yo antes tenía solamente información de las probetas que rompí durante la construcción, pero ahora tengo información adicional sobre un ensayo que yo hice y que me ayuda, ¿verdad? Porque me ayuda porque el instrumento tiene cierta información. Lo que pasa es que la información del instrumento no es perfecta. Si fuera perfecta, no habría que hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque ya simplemente hago el ensayo del martillo y ya. Pero el problema es que el martillo tiene cierta imprecisión. Entonces, lo que permite probabilidad, de nuevo, es incorporar cosas que son imprecisas. Y eso, de nuevo, lo discutimos en la primera clase. Ok, ¿cómo yo hago el cálculo? De la siguiente manera. Yo voy a definir dos eventos. El primero le vamos a llamar a 1, que es que la resistencia de la columna sea mayor que 500. El evento A2 es que la resistencia de la columna sea menor que 500. El evento B1 es que el esclerómetro mide una resistencia mayor que 500. O sea, yo hice un ensayo y me dio mayor que 500, mayor o igual o menor que 500. Entonces, B1 es que sea mayor o igual que 500 y B2 es que la resistencia que mide el esclerómetro sea menor que 500. Entonces, lo que me interesa de nuevo es calcular la probabilidad de que la resistencia sea mayor que 500, que es el evento A1, dado el evento B1, que el esclerómetro sí midió 500. También pudiera calcular la otra probabilidad, la probabilidad de que la resistencia sea mayor que 500, dado que el esclerómetro mida menos de 500. Ese resultado también me interesa.
y lo vamos a calcular más adelante. La probabilidad de que la resistencia real de la columna sea mayor que 500, dado que yo medí más que 500 con el esclerómetro, es lo siguiente. Está dado por el teorema de Bayes. Yo lo puedo calcular como la probabilidad de B1 dado a 1 por la probabilidad de A1 entre la probabilidad de B1. Eso que está ahí es simplemente el teorema de Bayes. Utilizando el teorema de probabilidad total, ese denominador yo lo puedo escribir de la siguiente forma, como la sumatoria de la probabilidad de B1 dado AI por la probabilidad de AI, donde AI es I toma el valor de 1 o 2. O sea, en este caso, lo que estamos haciendo es, estamos utilizando una partición del evento A. O sea, estamos haciendo una partición del espacio muestral en el evento A1 o el evento A2. Esas probabilidad condicional están dadas por lo siguiente. Bueno, la probabilidad de que el esclerómetro, dijimos que esos son datos que se lo da el problema de entrada. O sea, esos son datos que el fabricante del instrumento le tiene que dar. La probabilidad de que el esclerómetro mida mayor que 500, dado que la resistencia es mayor que 500, es 0.9. La probabilidad de que el esclerómetro mida mayor que 500, dado que la resistencia es menor que 500, es 0.5. Entonces, si se fijan, hay un 50% de veces que el esclerómetro mide más de 500 cuando en realidad la resistencia es menor. Entonces, eso define un error en el instrumento, ¿verdad? Porque el instrumento le está diciendo una cosa cuando la realidad es otra. Entonces, dado esas definiciones, simplemente se sustituye eso en la definición de probabilidad condicional. Y eso nos dice que la probabilidad de que la resistencia de la columna sea mayor que 500, dado que el esclerómetro mide mayor que 500, es 0.94. O sea, que si el instrumento tiene estas características de error y precisión, y si yo hice un ensayo, si mis ensayos de probeta, digamos, me determinaron esa probabilidad de la resistencia, entonces el ajuste del instrumento me eleva esa probabilidad de que la resistencia sea mayor de 500 de 0.85 a 0.94. O sea, tengo mucha seguridad, digamos, de que si el instrumento me dice que esa resistencia debe ser mayor que 500, que en realidad sea mayor que 500. Eso es lo que me quiere decir ese número. O sea, estoy mejorando, digamos, la estimación inicial que yo tenía de la probabilidad de la resistencia de esa columna, porque la probabilidad inicial era 0.85, pero eso se basaba, de nuevo, en información del sistema completo. Aquí estoy incorporando información de un ensayo que yo hice en la columna que me interesa. Entonces, esa es la idea de probabilidad condicional. Otro ejercicio que usted puede hacer, no lo incluí aquí, pero lo mencioné anteriormente, es calcular la probabilidad de que la resistencia sea mayor que 500, dado que el esclerómetro mide menos que 500. Eso usted lo puede hacer de manera análoga, pero aquí en vez de B1, el evento sería B2. En otras palabras, existe una probabilidad de que el ensayo me diga que es menos que 500, pero que la realidad sea que es mayor que 500. Esa probabilidad es la probabilidad de A1 dado B2. Y si la voy a dejar de tarea, deben de calcularla para que se den cuenta de cómo el hecho de que el instrumento tiene un error puede resultar que la probabilidad de que la resistencia sea mayor de 500, cuando el instrumento le dice que no, puede ser un número alto. Entonces, eso es importante considerarlo también. Otro ejemplo, que es más de la parte de ciberseguridad, es el siguiente. Imagínese que usted quiere calcular la probabilidad de una brecha en un sistema específico de información. O sea, usted tiene un sistema o sea, un sistema determinado, y usted quiere calcular la probabilidad de que ocurra una brecha en ese sistema particular. Eso es análogo al ejemplo que yo acabo de mostrar. O sea, el ejemplo de la estructura era el siguiente. Usted tenía información de resistencia de la estructura general, o sea, basado en ensayos hechos en muchas partes, muchas porciones de la estructura. Usted hizo un ensayo después en un elemento particular que es el que le interesaba e incorporó esa información para mejorar la probabilidad que usted calculó inicialmente basado en la estructura general.
Entonces, en este caso, la idea es la siguiente. Usted tiene información de todas las brechas, por ejemplo, en este caso, todas las brechas que ocurrieron en todos los sistemas de información en los Estados Unidos entre el 2005 y el 2015. Pero ¿qué pasa? Usted sabe que dependiendo del tamaño del sistema de información, eso va a afectar la probabilidad de una brecha. ¿Por qué? Porque los sistemas de información que manejan gran cantidad de datos, o sea, más por ejemplo, si estamos hablando de base de datos de más de 15, de 5 millones, 10 millones de datos, son sistemas que tienen seguridad más alta que los sistemas que son más pequeños, que quizá tienen 10.000 datos o 20.000 datos. Entonces, a usted le interesa un sistema de información particular. O sea, quizás usted tiene una compañía y ese sistema de información maneja 50.000 datos. Entonces, a usted le interesa calcular la probabilidad de una brecha en ese sistema de información, no en cualquier sistema de información. Eso es análogo al ejemplo anterior, porque a usted le interesaba una columna particular. Usted quería calcular la probabilidad de que la resistencia de una columna sea mayor, no cualquier punto de la estructura. Entonces, de nuevo, el teorema, en este caso el teorema de Bayes, lo que permite es ajustar la probabilidad inicial que usted tenía de una brecha. O sea, la probabilidad de una brecha en cualquier sistema de información, ¿qué es lo que usted hace? Bueno, usted cuenta cuántas brechas ocurrieron y lo divide entre cuántos sistemas de información había. O sea, si hubieron 10 brechas y habían 100 sistemas de información, entonces usted dice, bueno, la probabilidad de que ocurra una brecha en un sistema de información es 10 entre 100, digamos, 10% o 0.1. Entonces, esa es la probabilidad incondicional. ¿Por qué? Porque eso incluye todos los sistemas de información. Pero quizás usted tiene uno particular que tiene 50.000 datos y que usted sabe que probablemente la probabilidad de ese sistema particular va a ser diferente que la que usted calculó incluyendo todos los sistemas de información, porque la que incluye todos los sistemas de información es como muy general, ¿verdad? O sea, como que no, es una probabilidad que involucra demasiadas cosas que están fuera del sistema que a usted le interesa. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el teorema de Bayes se puede aplicar de la siguiente manera. Este ejemplo no tiene números porque generalmente es mucho más difícil encontrar el resultado numérico para problemas de ciberseguridad, pero la idea es la misma. Usted tiene una partición de todos los posibles tamaños de brecha. Por ejemplo, yo voy a definir 5 conjuntos S1, S2, S3, S4, S5. Quizá debí haberle llamado B, porque le llamé B anteriormente, para ser un poco más consistente. Pero esto sería B1, B2, B3, B4, B5. Es una partición del espacio muestral del tamaño de las brechas. ¿Por qué? Porque si se fijan, el primer conjunto incluye de 0 a 10.000, el segundo de 10.000 a 30.000, el tercero de 30.000 a 100.000, el cuarto de 100.000 a 1.000.000 y el quinto de 1.000.000 a infinito. Infinito, obviamente, lo que quiere decir es que no le estoy poniendo un límite superior. O sea, el conjunto B5 es cualquier brecha que sea mayor, que involucre más de 1.000.000 de datos o más de 1.000.000 de récords de información. Entonces, por ejemplo, si a usted lo que le interesa es un sistema de información, de nuevo, que quizá tiene 200.000 datos, usted lo que quiere calcular es la probabilidad de que ocurra una brecha en ese sistema, dado que el sistema tiene un tamaño de 200.000, o sea que el sistema pertenece a esa clase S4. Entonces, eso representa un ajuste de la probabilidad de una brecha que se calculó basado en todos los sistemas de información. Ahora estamos restringiéndonos a información que tiene que ver con la clase S4. ¿Por qué? Porque su sistema pertenece a la clase S4. Eso se hace de nuevo utilizando el teorema de Bayes. Entonces, de acuerdo a la definición, eso es que la probabilidad de S4 ocurra dado que hay una brecha por la probabilidad de una brecha entre la probabilidad de que ocurra S4. Yo les voy a pasar más adelante un artículo científico donde ese cálculo se hace de manera explícita. Lo que pasa es que necesitamos cubrir un poco más de material que tiene que ver con variables aleatorias que vamos a cubrir en la próxima clase. Ese material es que nos vaya a dar las herramientas necesarias para extender este tipo de análisis a otras situaciones, y ese análisis es el que se utiliza en este tipo de problemas, y eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase.